En primera instancia, hay que recordar lo que se define como una derivada, ¿cierto? Entonces, a uno le plantean el siguiente aspecto. ¿Ya? Le dicen a uno, mire, usted tiene una función cualquiera. Esta función, cayó porque ahora vamos a ir de otro colorcito, vamos de negro. Voy a plantear aquí pues como el plano. Bien, ahora, ahí me dicen, vea, ustedes plantean una función cualquiera de f de x, ¿sí? Esta función entonces, vamos a seleccionar un punto inicial x, ¿no? Un punto inicial x2. Y a este entonces le correspondería f de x1 y a este le correspondería el f de x2. Se supone que nosotros ya sabemos que si quisiéramos trazar una línea recta entre esos dos puntos, la pendiente de dicha recta está dada entonces por f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Bien. Eso es como lo primero que nosotros ya sabemos de... Eso es lo que nosotros ya sabemos inicialmente de nuestra derivada, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Nosotros lo que necesitamos dentro de la derivada, o de la definición de la derivada, es que esta recta no esté pasando por dos puntos, sino que cada vez esta pendiente de esta recta vaya acercándose a un solo punto. Es decir, que este x2 que está acá empiece a desplazarse horizontalmente en dirección a x1. Eso inicialmente es conocido como el delta de x, ¿cierto? Y aquí está un delta de y. Nosotros también podemos decir básicamente pues que m es un delta de y sobre un delta de x, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos que la pendiente de esa recta tangente empiece a aproximarse a un solo punto. Entonces, es decir, que podemos establecer lo siguiente. Conforme se acerca, entonces esto es cada vez más pequeño. Cada vez se hace más pequeño este intervalo, cada vez se hace más pequeño este intervalo, cada vez se hace más pequeño este intervalo. Entonces uno dice que el intervalo, este delta de x, yo ya no necesariamente lo tengo que llamar delta de x, sino que en la definición pues, de la derivada lo llaman h, ¿cierto? Que esa h es ese intervalo cada vez se hace más pequeño. Y nosotros, ¿cómo decimos que algo se hace cada vez más pequeño en cálculo? Nosotros decimos que tiende a cero, que se está acercando mucho a cero. Ah, entonces eso quiere decir que este f de x2 sería la distancia. Este f de x2, entonces, ¿qué sería? Básicamente sería la distancia de x1 más este delta de y, ¿cierto? O sea, nosotros podemos decir, vea, f de x2 es f de x1 más esa pequeña distancia que está ahí, ¿cierto? Eso es, más la pequeña distancia. Bien. ¿Y qué podemos decir entonces de x2? De x2 menos x1. Pues por el momento no podemos decir mucho. Bueno, fx2 sería fx1 más ese delta de x, perdón, más este pedacito, ¿cierto? Ese aumento de distancia está haciendo que aumente allá. Bien. Menos fx1. Como yo estoy diciendo que ese delta de x cada vez se hace más pequeño, entonces yo puedo decir esto aquí, que sx1 más esa h menos f de x1, ¿cierto? Bien. Sobre
la distancia que hay entre x2 y x1, que es h. Bien, como nosotros ya no vamos a establecer un punto x1, sino que es un punto arbitrario x, entonces la expresión me queda de esta forma. Entonces uno que dice, vea, esto representa la pendiente de una recta que es tangente a un punto. Pero para que sea tangente a un punto, tengo que hacer entonces h cada vez más cero, cada vez más pequeño, cada vez que se aproxime más a este punto. O sea, esta distancia h cada vez se tiene que ir más hacia el punto x1, cada vez más y más cerca. Entonces, básicamente yo encuentro esta deducción, que la derivada de una función está dada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, que la derivada representa la pendiente de una recta tangente a un punto. Eso es lo que representa entonces una derivada. ¿Sí? Eso es lo que representa entonces una derivada. La pendiente de una recta tangente en un punto. Bien. Ahora, teniendo en cuenta esa definición, nosotros ya podríamos entonces resolver algunos pequeños ejercicios con la definición de la derivada. Porque pues eso es ejercicio típico de parcial. Usted le dicen, resuelva, encuentre f' de, bueno, no, dado, no sé, la más fácil. Fx igual a x al cuadrado, ¿cierto? Encuentre f' de x. O sea, dada la función fx igual a x al cuadrado, encuentre su derivada. Por la definición, ¿cierto? Por la definición. Entonces, por la definición de la derivada, tenemos que recordar la definición de la derivada. Entonces nos dice, vea, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar los datos. ¿Qué es f de x más h en el caso de este? Ojo, para que aprendan de una vez eso. Mire, si aquí me dicen la función de un argumento y me dicen, vea, el argumento hay que elevarlo al cuadrado, entonces f de x más h quiere decir que, vea, este es el nuevo argumento. Es decir, que el nuevo argumento hay que elevarlo al cuadrado. Eso es muy importante tener en cuenta porque a veces uno se pierde con eso. Yo puedo hacer negro mejor. H tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h, es decir, a x más h al cuadrado, menos la función original sobre h. Bien, ya de aquí para allá es resolver un poco. En este caso es simplemente expandir. Como esto es un trinomio cuadrado, ¿cierto? Lo de siempre. Este es el trinomio. Entonces es aplicar esta expresión. Aquí es x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Aquí entonces, ¿qué pasa? Se anulan estos dos términos y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Vea que si yo reemplazo inicialmente, esto me da 0 sobre 0. Entonces ya sabemos que eso es una indeterminación. Como es una indeterminación, tengo que resolverlo de alguna manera. En este caso, saco factor común h. Saco factor común h, límite cuando h tiende a 0, h, me queda 2x más h sobre h. Se van las h's, queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y reemplazo el límite, es decir, vea, donde estén las h's, póngale 0. ¿Qué me quedó? 2x. Por lo tanto, entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces dirán, bueno, pues eso está medianamente simple. Pero ¿será que yo puedo resolver a través de la definición de la derivada uno un poquito más complejo? Bueno, pensemos pues en este. Nosotros, a lo mejor ustedes ya saben que la derivada, si yo tengo esta función,
yo tengo la función seno de x, su derivada es coseno de x, ¿cierto? A lo mejor ya se la dieron, pero la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? A través de la definición. Entonces vamos a probar a ver si se puede. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. La derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x sobre h. Ahí está. Sustituimos. ¿Qué me dice esto? X más h. Vea, el argumento nuevo que está aquí en el seno es x más h. Es decir que entonces yo escribo el límite cuando h tiende a 0 del seno. Ahora sí, el argumento. Aquí está x, pero aquí me dicen x más h. O sea que mi argumento va a poner seno de x más h. Menos la función original, seno de x sobre h. Bien. Aquí es donde tenemos que recordar algunas identidades, algunas características de los límites. Primera cosa que hay que recordar esto. El seno de alfa más beta. El seno de alfa más beta es seno de alfa o seno de beta más seno de beta coseno de alfa. ¿Cierto? Importantísimo. Y hay que recordar unas identidades. Recuerden que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t vale 0. Inicialmente vamos a necesitar por esto. Vamos a ver si luego necesitaremos más herramientas. Entonces expandimos el límite cuando h tiende a 0. Aquí, seno del primero por el coseno del segundo más seno del segundo por el coseno del primero menos seno de x sobre h. Bien. Ay, perdón, esto no es 0, es 1. El seno de t sobre t es 1. Hay que recordar esos límites trigonométricos fundamentales. Y fuera de ese, hay que acordarse de otro límite trigonométrico fundamental, que es este. El límite, cuando t tiende a 0 de 1 menos el coseno de t sobre t vale 0. Este sí vale 0. Me excuso ahí. Bien, a partir de acá uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues aquí me toca jugar un poquito con matemáticas y darme cuenta de cositas. Miren, por ejemplo, por aquí tengo un seno de x, por aquí tengo un seno de x. Ve, ¿será que no puedo utilizar estos dos y organizarlos junticos, como para que estén juntos, más o menos? Sí, vea, yo puedo escribir seno de x coseno de h menos seno de x más el seno de h coseno de x sobre h. Bien. Luego dirán, ve, pues yo puedo sacar factor común seno de x. Tienen toda la razón. Puedo sacar factor común seno de x y me queda coseno de h menos 1 más el seno de h coseno de x. ¿Cierto? Todo sobre h. Bien. Ahora, aquí hay algo que uno de pronto falla mucho y no se da cuenta. Pero es que aquí es importantísimo recordar álgebra básica. Recordemos de propiedad de las fracciones que si yo tengo esto, o sea, si yo tengo una suma de fracciones homogéneas o una resta, yo esto lo puedo sumar de esta forma. Pongo el mismo denominador y sumo los numeradores. Pues miren esto, tengo el mismo denominador y tengo una suma de dos cosas en el numerador. O sea que yo esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Simplemente aplico la propiedad de las fracciones y esto lo puedo escribir así. Seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h más el seno de h por el coseno de x sobre h. Y luego hay que recordar, por propiedades de los límites, me dice, vea, el límite de una suma de funciones es la suma de los límites. Ah, ok. Es decir que yo esto que está acá lo puedo separar así. El límite cuando h tiende a 0 del seno de x coseno de h menos 1 sobre h
más el límite, cuando h tiende a 0, del seno de h coseno de x sobre h. Ah, ok. Y ustedes dirán, bueno, ¿y luego qué? Entonces aquí hay que acordarse de detallitos. Primero, la identidad que me enseñaron es esta. Y ustedes dirán, pero yo tengo esta. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se parezcan? Ah, pues saco factor común menos. Y al sacar factor común menos, este que es negativo se vuelve positivo y el otro se vuelve negativo. O sea que queda así. Listo. Ya tengo lo que tengo en la identidad. Y aquí hay que acordarse de otro detallito de las fracciones. Recuerden que si yo tengo esto, si yo multiplico una constante cualquiera por una fracción, yo puedo escribirlo así. Es como multiplicar la constante por el numerador y el denominador. Si se fijan, yo tengo esto acá y tengo esto acá. O sea que yo puedo reorganizarlo para que sea un poquito más bonito de la siguiente manera. Menos seno de x, y aquí puedo escribir 1 menos el coseno de h sobre h, así. ¿Está? Y el otro lo puedo escribir así. Seno de h sobre h por el coseno de x. Bien. Ojo, aquí hay algo que es fundamental y clave de las propiedades de los límites. A nosotros nos enseñaron el límite de una constante por una función, el límite de una constante por una función era la constante por el límite de la función. Bien, pero aquí hay una clave o una aclaración muy importante. Ojo, todo lo que no esté en términos de la variable de análisis del límite puede considerarse una constante. Es decir, esto a pesar de que nosotros lo estamos viendo como una variable, ya que esta variable no depende de lo que está analizando el límite, se puede considerar una constante. Ah, entonces yo puedo sacar eso, menos seno de x, pues multiplica el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos el coseno de h sobre h. Y aquí pasa igual. Como esto que está acá, a pesar de que es variable, esa variable no depende del análisis del límite, significa entonces que yo lo puedo sacar como una constante. Y si lo saco como una constante, me queda coseno de x, el límite, cuando h tiende a 0, del seno de h sobre h. Bien, ya tengo todo. Esta identidad la conozco, vale 0, por lo tanto todo desaparece y esta identidad vale 1. Y aquí obtengo entonces que ese límite es coseno de x. Y por lo tanto, la derivada del seno de x es coseno de x. Como comprobación, ustedes pueden hacer a través de la definición del límite, pueden, por ejemplo, corroborar que si ustedes tienen la función coseno de x, su derivada es menos seno de x. ¿Qué cosas necesitan recordar? Recuerden esto. El coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Necesita recordar que el límite, cuando t tiende a 0, del seno de t sobre t vale 1, y el límite, cuando t tiende a 0, de 1 menos el coseno de t sobre t vale 0. Si ustedes cogen esto que está acá, pueden resolver ese límite, ¿cierto? Ahí lo dejo abierto como para que vayan y lo comprueben, que también les funciona igual. Entonces vemos que la definición del límite, la definición, perdón, la derivada a través del límite me permite a mí resolver algunos ejercicios, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿será que yo puedo resolver todos los ejercicios por ahí? Pues en realidad, sí, no. Unos cada vez más complejos que otros. Voy a hacer otro ejercicio típico por definición de la derivada, que también puede de pronto verse complejo, pero si ustedes entienden un poquito de las ideas básicas, no les va a dar tan duro. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente y sería como el último a través de la definición. Y ya luego entonces empezaríamos a abordar otras ideas que son fundamentales en la definición de la derivada. Ok. Entonces, sería el siguiente. Si yo les digo a ustedes, vean, si a mí me dan la función raíz de x, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la derivada de raíz de x? Nosotros sabemos que si vamos por
ya lo que nos han enseñado de derivación polinómica, esto sale fácil, ¿cierto? Pero supongamos que es la primera vez que nos enfrentamos a esto y queremos saber su derivada. Y nos dicen, ve, hágalo a través de la definición del límite. Entonces vamos a hacerlo a través de la definición del límite. La derivada, entonces es el límite cuando h tiende a 0. La función más h, esto pues ya lo sabemos. Vamos entonces a sustituir los elementos. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de, dice acá, f de x más h, o sea, en este caso, la raíz de x más h menos la raíz de x sobre h. Y ustedes dirán, si ustedes reemplazan, pues les da 0 sobre 0, o sea que tengo que resolverlo de alguna manera. Aquí, ¿qué nos toca hacer? Como tengo raíces, necesito resolver el problema, yo voy a pensar entonces en racionalización. Aquí la racionalización, como en términos generales, es recordar yo por qué elemento multiplico esto que está acá para tener una expresión matemática que me permita anular las raíces. En este caso, recordar que puedo tener uno que se parezca a diferencia de cuadrados o a diferencia de cubos, ¿cierto? Que es este. O este que está acá, que es diferencia de cubos. O en su defecto, una suma de cubos, que es este. Ahí está. Digamos que básicamente la racionalización en casi que términos prácticos va a estar enfocado en alguno de estos que está acá. Por lo general, yo tengo un factor, necesito recordar cuál es el otro factor para llevarlo a esta expresión inicial. Bien, pues si se fijan, yo aquí tengo el factor, este factor con menos, entonces yo voy a multiplicar por el siguiente racionalización, por la siguiente racionalización. Entonces tengo raíz de x más h menos la raíz de x sobre h y multiplico arriba y abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Para no alterar la expresión inicialmente. X más h más raíz de x. Ahí está. Entonces, esto que está acá arriba se parece a eso que está acá y se convierte en esta expresión. Es decir, que lo de arriba me queda de la siguiente manera. Queda la raíz de x más h elevado al cuadrado menos la raíz de x elevado al cuadrado. Y esto sobre h que multiplica a la raíz de x más h más raíz de x. Bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, tengo estas raíces, como es inversa la potenciación, se anula, entonces me queda x más h menos x por h que multiplica a la raíz de x más h más raíz de x. Aquí se simplifican estas x y se van a dar cuenta que yo puedo terminar anulando las h's, porque aquí me queda una h, aquí otra h, y me queda raíz de x más h más raíz de x. Ahí está. Se simplifican las h's. Y ahora sí, por lo tanto, me queda esto. El límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x más h más raíz de x. Y sustituyo el límite. Entonces me queda 1 raíz de x más raíz de x. O sea que esto es 1 sobre 2 raíz de x. Y acá efectivamente encontré entonces que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces miren que a través de la definición de la derivada podemos resolver varios ejercicios de este tipo, ¿cierto? Algunos más complejos que otros. Ya uno se da cuenta más adelante que existen algunas derivadas que resolverlas a través de la definición general se vuelven muy complejas, muy complejas. Entonces, en ese caso, uno ya tuvieron que recurrir a otros métodos matemáticos, a otras definiciones para poder resolver el problema y pues que la cosa fuera un poco más sencilla, ¿cierto? Entonces, esto como para recordar un poquito la definición de la derivada y ver que nosotros podemos encontrar derivadas a través de la definición general, ¿cierto? Ahí hay como varios tipos de ejercicios que uno puede abordar. Bien,
Pero entonces, ya en términos generales, tenemos que recordar que la derivada, como es una nueva definición, ¿cierto? Entonces, como es una nueva definición de algo, de una operación, como buena derivada que es, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener entonces una serie de propiedades, ¿cierto? Para definir las propiedades, entonces tenemos que decir primero, vea, K es constante. Y vamos a tener f y g, que son funciones, y que estas funciones son derivables. Usted dirá, ¿cómo así que funciones derivables? ¿Qué será que existen funciones que no son derivables? Pues sí, efectivamente, hay funciones que no son derivables, ¿cierto? Luego, de pronto luego, si hay dudas sobre cuándo una función es derivable o cuándo no, pues se hará como el análisis de esto, ¿cierto? Inicialmente, es cierto que no todas las funciones son derivables, hay funciones que son no derivables, ¿cierto? Entonces, una condición importante es que las funciones que estemos utilizando para las propiedades puedan ser derivables. Bien, entonces, ¿qué me dice? Vea, yo voy a definir, hay muchas formas de definir la derivada. Está. Una de las formas es, yo tengo una función cualquiera, entonces yo puedo escribir la derivada, la puedo escribir así. La derivada la puedo escribir así. ¿Cierto? La puedo escribir así, la puedo escribir así, la puedo escribir así. Se supone que cada una de ellas representa lo mismo. Deriva, ¿cierto? Para que no se confundan, no pierdan como esa importancia. Todas representan lo mismo. Bien. Entonces, dice, vea, si yo tengo una función, la derivada de una función, ¿sí? La derivada de una función por una constante es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Bien. Segunda. Aquí entonces, ojo, si yo tengo la derivada de un producto de funciones, entonces aquí es donde empieza a complicarse la vaina. Si yo tengo la derivada de un producto de funciones, entonces me dice a mí, vea, es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Si yo tengo la derivada de una suma de funciones, es simplemente la suma de las derivadas. Eso es fácil. ¿Cierto? Cuarto, si yo tengo entonces la derivada de una división de funciones, entonces dice esto que es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Fundamental. Fundamental. Y la otra, que luego la veremos bien, tiene que ver con la regla de la cadena, que está basada pues en la composición de funciones, ¿cierto? Pero básicamente me dice, si yo tengo una función, pues la derivada de una función compuesta va a ser la derivada de la que esté por fuera multiplicada por la derivada interna, ¿cierto? Pero esto lo veremos de pronto más adelante, que es lo de el inicio de la regla de la cadena, ¿cierto? Esto es lo de la famosa regla de la cadena. Inicialmente uno trabaja con estas 4 propiedades. Hay que tener aquí una condición importante, evidentemente, g de x tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Porque nosotros tenemos divisiones por 0. Bien, eso es lo primero que uno tiene que tener un poquito claro respecto a esto. Y luego me enseñan algunas derivadas que son fundamentales, ¿cierto? Yo no voy a ensancharme como en eso, porque se supone pues que uno de pronto conforme las va aprendiendo,
a uno le van dando pues como uno va creando su propia tablita de derivadas, ¿cierto? Recuerden que hay derivadas de funciones trigonométricas, están las derivadas pues de las funciones polinómicas, la derivada del logaritmo natural, la derivada de la exponencial, ¿cierto? Derivadas que son realmente sencillas, ¿cierto? Bien, normalmente, ¿qué pasa en este tipo de ejercicios? En este tipo de ejercicios, lo más complejo que ustedes tienen que hacer es saber aplicar las propiedades de las derivadas, reconocer muy bien la regla de la cadena, ¿sí? Y luego de eso, de la regla de la cadena, ya, simplemente como aplicar un poquito de álgebra y toda la cosa. Pero aquí, ¿qué es lo más complejo, chicas y chicos? Siempre va a ser en que ustedes tengan la capacidad de usar de forma correcta las propiedades, ¿cierto? Aquí básicamente, por lo general, las personas no pierden el parcial de cálculo por cálculo, sino que lo pierden porque no saben hacer bien álgebra, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero un ejercicio sencillito. Vamos a hacer un ejercicio donde me toque aplicar propiedades de la derivada, ¿cierto? Propiedades de la derivada. Es uno sencillo, como para empezar. Dada la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 1, encuentren la derivada. Ok, vamos a derivar. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos una función arriba y otra función abajo, ¿cierto? Tenemos dos funciones. Entonces hay que acordar de la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Esta. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad de un cociente. Entonces la propiedad del cociente me dice a mí, vea, cuando tenga un cociente, entonces tengo que aplicar las siguientes normas. Vamos a hacerlo primero lentamente. Entonces dice, vea, la derivada entonces va a ser la derivada del de arriba, es decir, x más 1 derivada por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya apliqué cálculo. Perdón, ya apliqué la primera cosa de cálculo. Y lo segundo de cálculo es aprender derivadas. ¿Cuál es la derivada de x más 1? ¿Cuál es la derivada de x? Entonces recordemos, como esto es x a la 1, ¿qué dice la derivada de una potencia? Baja al exponente y resta al numerador. O sea que eso me queda 1x a la 0, o sea que es 1. Ah, bueno. Y la derivada de una constante, se me olvidó esa propiedad. Perdón, aquí vamos a poner como propiedad 0. La derivada de una constante vale 0. Ah, entonces acá la derivada de 1 es 0. Es decir, entonces acá, ¿qué tenemos? Que esta derivada da 1. Si vamos por esa misma lógica, esta derivada también va a 1. Entonces, ¿qué me da? X menos 1 menos x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Ya aquí, hasta acá, ya apliqué cálculo. De ahí para allá es pura álgebra. Ya es como ponerlo más bonito, ¿cierto? Entonces aquí puedo expandir x menos 1 menos x menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta x se va con esta x, o sea que esta derivada es menos 2 x menos 1 al cuadrado. Y aquí tengo entonces mi derivada. Realmente no se hace complejo. Vamos a aplicar otra. Supongamos entonces que tenemos esta función. Tenemos la función logaritmo natural de x por 5x al cuadrado menos x. Esto. Me dicen calcule la derivada. Ok. Entonces, recordemos, propiedades de la derivación, producto de funciones. La derivada del primero por el segundo, más el segundo, más el primero por la derivada del segundo.
Entonces, la derivada del primero, es decir, la derivada del logaritmo natural de x, por el segundo, más el primero, por la derivada del cero. ¿Sí? Eso dice entonces el problema. Hasta aquí. Bien, ya es aplicar un poquito de cálculo. Recuerden que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Ok? Desde aquí tenemos. Ok. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Bien. Es 1 sobre x. Por 5x al cuadrado menos x. Más logaritmo natural de x por la derivada de 5x al cuadrado menos x. Entonces sería de 10x menos 1. Bien. Aquí, pues ya hasta aquí apliqué cálculo. Y aquí para allá va a depender. A veces les gusta a los profesores que simplificarlo más. En el parcial puede que ustedes tengan opción múltiple y no tenga esta respuesta. Le toca como simplificarlo, vea. Por ejemplo, aquí puedo sacar factor común x. Esto me queda, y se va con esta. Esto me queda 5x menos 1 más el logaritmo natural de x por 10x menos logaritmo natural de x. Distributiva este por este y este por este. Entonces ahí está. Y organizado pues como bonito. 10x logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 5x menos 1. Y aquí tengo la derivada. Entonces básicamente es eso. Para resolver derivadas, inicialmente tengo que recordar muy bien las propiedades. Cuando ya tengo bien las propiedades, ya se acordarme de las derivadas, ¿cierto? Tenerlas por ahí anotadas, derivada de seno, de coseno, de logaritmo natural, derivada de tangente, de secante, de cosecante, pues de las fundamentales, derivada de raíz cuadrada. Cuando ustedes ya tengan en cuenta todo eso, de ahí para allá, todos los problemas de derivación no deberían de ser complejos. De pronto uno se le vuelve complejo, es más bien por el álgebra. Bien, vamos con este otro. Y ya aquí a partir de acá quiero empezar a hablar un poquito de lo que se llama la regla de la cadena, que es esta propiedad que está en morado, que yo les dije inicialmente, ojo, hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde empieza uno a penar. Entonces vamos a pensarlo primero. Supongamos que nosotros tenemos una función así. Y pensemos en esta primera. Y me dicen, hay que calcularle la derivada a esto. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, primera cosa, ¿será que eso es una derivada directa? Es decir, eso tiene una formulita, o sea, yo ya me la sé. No, inicialmente puedo decir, no, no la tiene. Tengo que pensar entonces en algo. Y aquí es donde nace la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena se basa en la composición de funciones. Nosotros sabemos que aquí tenemos tres funciones que están compuestas entre sí. ¿Por qué lo sé? Porque vea, esta es mi primera función, una función de carácter polinómico. Pero es que esta función está dentro de una segunda función que es trigonométrica y es seno. Y estas dos a su vez están dentro de una función global que es la raíz, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que tengo que aprender a hacer para saber cuántas derivadas tengo que encontrar en la regla de la cadena, en primera instancia es, primero contar cuántas funciones tengo yo en mi problema, ¿cierto? Desde la que esté más adentro a la que esté más afuera. En este caso tengo tres derivadas, tres funciones. Por lo tanto, cuando yo haga la derivada, tengo que encontrar tres múltiplos. Cada uno representaría una de las derivadas relacionadas con las funciones. Bien, ya como sé eso, como sé que voy a encontrar tres derivadas, entonces lo primero que tengo que hacer es, bueno, la regla de la cadena me dice, vea, primero derive lo que está más afuera y luego derive lo que esté más adentro. Ah, ok. Según eso, entonces, derivo lo que está más afuera. En este caso, raíz de x.
Entonces yo me voy a acordar, venga, ¿cuál es que es la derivada de raíz de x? Ya la encontramos, que era 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Sería 1 sobre 2 raíz de ¿qué? De x. ¿Pero quién es x? Todo lo que está adentro. ¿Y qué es lo que está adentro de esta raíz? Todo lo que está en el cuadro azul. Ah, es decir, que es 1 sobre 2 seno de 3x al cuadrado. Bien, ya tengo mi primera derivada. Ahora voy a la que sigue, a la interna. ¿Cuál es la que sigue? El cuadro azul. Entonces ustedes dicen, venga, ¿y cuál es que es la derivada del seno? Entonces ya la hicimos. La derivada del seno de x es coseno de x. Ah, ok. Entonces, aquí tengo que decir, bueno, la derivada del seno entonces coseno. ¿Coseno de qué? De lo que está dentro del seno. ¿Qué está dentro del seno? Lo que está en rojo. Es decir, coseno de 3x al cuadrado. Y por último, la otra multiplicación es la que sigue, que está interna, que es 3x al cuadrado. Derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Aquí entonces ya tenemos, si se fijan, 1, 2 y 3 factores. El que representa la función polinómica, la derivada que representa la función trigonométrica y la derivada que representa la raíz. Por eso la clave está en contar cuántas funciones tengo. Cuando yo cuento cuántas funciones tengo, entonces yo ya me doy cuenta cuántos factores voy a encontrar en la regla de la cadena. Eso me es una guía a mí para no perderme al resolver un ejercicio de esto. Chicas y chicos, de aquí para allá, ¿qué hay que hacer? Ustedes me dirán, bueno, ¿y yo ya qué hago a partir de acá? Pues vea, que hasta aquí ya se hizo cálculo. Pues ya ahí para allá es como organizarlo un poquito más bonito, que se vea mejor, entonces ya es aplicar álgebra, ¿cierto? Aquí simplemente yo puedo ir, vea, este se va con este, poquito ahí, 6 dividido 2 da 3, entonces esto queda así, como más bonito. Pero si lo dejan arriba, está bien. Entonces 3x, el coseno de 3x al cuadrado sobre la raíz del seno de 3x al cuadrado. Y ahí está. La derivada, pues ya como organizadita, es esta. Eso es como todo lo que hay que hacer ahí. Bien. Listo, vamos entonces con otro pequeño ejercicio de regla de la cadena. Pensemos en algo un poquito más complejo. Pensemos en que tenemos, ya no tenemos esto así, no tenemos algo así, sino que tenemos de pronto ya una división o algo un poquito más extenso, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos esto. Tenemos, por ejemplo, el coseno de la raíz cuadrada de 5x a la 2 menos 3 sobre el logaritmo natural de la tangente de la tangente de la raíz de x. Yo qué sé. Tenemos esto. Entonces tenemos esta nueva función. Entonces la pregunta es, bueno, hey, hay que hallar la derivada. Entonces hallar la derivada de esto, uno dice, ¿y ahora yo qué hago? Entonces lo primero es, vamos a mirar externamente qué tenemos. Miren que externamente tenemos una división de dos funciones. O sea que todo esto de acá es una función, todo esto de acá es otra función. Ah, entonces lo primero es, apliquemos la derivada de un cociente. ¿Cómo es la derivada del cociente? Entonces me dice a mí, vean, la derivada del denominador, o sea, que es coseno de la raíz de 5x al cuadrado menos 3 por el denominador, ¿cierto? Y luego me dice a mí la derivada, luego es menos la derivada del denominador menos la derivada del denominador del denominador por el numerador.
¿Está? Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces ya al tener esto acá, uno ahora sí sabe dónde tiene que aplicar la regla a la cadena. ¿Dónde tenemos que aplicar la regla a la cadena? Pues donde aparezcan las derivadas. Aquí aparece una derivada y aquí aparece otra derivada. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar regla de la cadena. Ahora sí, contemos las funciones. ¿Cuántos factores tiene que aparecer? Tiene que aparecer 1, 2 y 3. 3 factores para esta primera derivada. Y para este de acá, 1, 2 y 3 también. O sea que tenemos que aparecer 3 factores para cada uno de ellos. Entonces vamos a escribir la derivada entonces. Empecemos. Desde la más externa. ¿Cuál es la derivada más externa? La de coseno es menos seno. Ahí está. De lo que está dentro. 5x al cuadrado menos 3. Bien. Por la interna. ¿Cuál es la interna? Raíz. O sea, 1 sobre 2 raíz de 5x al cuadrado menos 3. Por la más externa, que es 10x. Bien. Aquí ya tengo entonces mi primera derivada. Y esto es por el logaritmo de la tangente de raíz de x. Menos. Vamos con el otro. Entonces abrimos aquí un factorcito grande. Entonces, la más externa, logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural, recuerden que es 1 sobre x. O sea que aquí es 1 sobre todo el argumento, o sea, 1 sobre la tangente de raíz de x. Esta es la primera. La segunda es la de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado de raíz de x. Y la interna de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ya tengo esto por el coseno de raíz de 5x al cuadrado menos 3. Todo esto dividido ¿quién? Todo esto dividido logaritmo natural de la tangente de la raíz de x al cuadrado. Bien, ya hice la derivada. Ya hice la derivada. Ya aquí para allá es ¿qué? Organizarlo como para que quede más bonito, ¿cierto? Para que quede un poquito más bonito. Ya es jugar un poquito con las con el álgebra. Aquí más o menos puedes llevar uno, usted lleva 10 aquí, 5, entonces por aquí me queda 5x logaritmo natural de la tangente raíz de x, ¿cierto? Voy a poner el menos aquí, este menos, seno de 5x al cuadrado menos 3, ahí está. Bien, ya organicé todo esto, todo sobre, aquí sobre 5x, raíz de 5x al cuadrado menos 3, ahí está ese, menos, y aquí organizando pues como un poquito quedaría secante al cuadrado de la raíz de x por el coseno de 5x al cuadrado menos 3 está sobre 2 raíz de x tangente de raíz de x. Y todo esto sobre el logaritmo natural de la tangente de la raíz de x elevado al cuadrado. Bien, ya resolví mi problema de derivación. Entonces miren que el problema de derivación radica en qué, o cuál es el problema de estar derivando. Va a radicar básicamente en primero, yo reconocer pero muy bien las propiedades de la derivada. Y en lo segundo, en saber aplicar esas propiedades de forma correcta. Para la regla de la cadena, ahí está, ya les di el truco. El trucazo es cuente cuántas funciones, desde la que está más adentro a la que está más afuera, hay. Para que ustedes sepan cuántos factores van a aparecer en la derivada. Si tengo 3 funciones, van a aparecer 3 factores. Si tengo 4, van a aparecer 4 factores. Y así sucesivamente. El número de factores va a ser igual al número de funciones que tenga contabilizadas. Y ya de ahí para allá, chicas y chicos, radica en qué tanta
en qué tanto artilugio ustedes tienen y qué tanto uso del álgebra correcto tienen, ¿cierto? Porque ahí es donde empieza la cosa como a complicarse mucho, demasiado diría yo, porque a veces nosotros no tenemos como bien claro esas propiedades, no tenemos bien claro cómo poder funcionar, trabajar con fracciones y cosas así, y terminamos cometiendo errores gravísimos y por eso es que terminamos perdiendo el parcial, porque como les dije inicialmente, los parciales a veces no se pierden ni siquiera por cálculo, se pierden por álgebra. Entonces ahí ya hay como una pequeña invitación a que repasen esa parte, ¿cierto? Repasen bastante eso, cómo se hace. Bien, ahora pensemos en otro tipo de derivación. Esto es pues, la derivación normalita, la que uno aprende. Pero ¿qué pasa con lo que se llama la famosa derivación logarítmica? ¿Cierto? Entonces, tenemos que recordar un poquito qué es eso de derivación logarítmica. Porque eso es otra forma de derivar. ¿Cierto? Derivación logarítmica. La derivación logarítmica es, digamos que, clave para resolver este problema. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Vea, derivar logaritmo, nosotros tenemos cualquier función dada de esta manera. Por ejemplo, no sé, tenemos esto. 2x va a ser este, a ver. Yo voy a coger e inventarme uno aquí rapidito para empezar a explicarles un poquito eso de la derivación logarítmica. Voy a hacer uno primero facilito y luego hacemos uno más complejo. Entonces, ¿qué es el proceso? Bueno, yo tengo esta función. F de x es igual a x a la x más 1. Bien. Entonces, aquí me dice a mí, vea, para poder derivar en funciones, para poder derivar logarítmicamente, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Digamos que esta función f de x también la puedo escribir como y, ¿cierto? Entonces, y a la x más 1. Como que lo tengan de observación. Entonces, lo primero, primer paso, se aplica logaritmo natural a ambos lados. Bien. 2, utilizo las propiedades de los logaritmos. Ok. Luego, derivo. ¿Cierto? Derivo a ambos lados. ¿Sí? 4. Despejo de y de x, si lo escriben así, o y prima, ¿cierto? Despejo, pues la derivada. 5. Sustituyo y por el valor de la función. Siempre es el mismo paso a paso. Ok, entonces, vamos a coger esta que estaba ahí. F de x igual a x a la x más 1. Entonces, lo primero voy a escribirlo así mejor. Voy a escribir como y es igual a x más 1. Primer paso, saco logaritmo natural a ambos lados. El logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la x más 1. Ya hice el primer paso. Luego aplico propiedades de los logaritmos. Entonces dirán, ¿qué es las propiedades de los logaritmos? Bueno, aquí pues no hay nada. Logaritmo natural de y, pues facilito. Pero aquí sí. Propiedades de los logaritmos. Me dice a mí, vea, cuando usted tenga una potencia, usted puede bajarla. O sea que yo puedo escribir esto así, x más 1 por el logaritmo natural de x. ¿Bien? ¿Qué luego que dice? Derivo. Ah, ok. Derivemos entonces.
Entonces vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Es 1 sobre y. Pero como y, ojo, como y es una función, entonces yo la debo multiplicar por esa interna, por la derivada de esa y. ¿Que cuánto es? Yo no sé cuánto es, pero sé que tengo que multiplicarlo por la interna. Y aquí tengo un producto. Como tengo un producto, entonces recordemos que el producto, como dice, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces 1 sobre y de x. ¿Cuánto es la derivada de x más 1? Es 1 por el logaritmo natural de x más x más 1. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Entonces, ya organizándolo un poquito, me queda 1 sobre y de x, logaritmo natural de x, más x más 1 sobre x. Y luego, ¿qué me dice a mí? Vea, despeje de y de x, la derivada. O sea que esta y pasa a ya multiplicar de y de x es igual a y que multiplica al logaritmo natural de x más 1 sobre x. ¿Cierto? Organizado puesto un bonito, esto es y, x logaritmo natural de x más 1 sobre x. ¿Listo? ¿Y qué dice el final, el último paso? Reemplace y. ¿Cuánto vale y? X a la x más 1. Entonces, esto es x a la x más 1, ¿cierto? Que multiplica a x logaritmo natural de x más 1 sobre x. Y vea eso tan bonito, propiedad de la potenciación. Esto que está acá yo lo puedo escribir como x a la x por x a la 1. Y como tengo x a la 1, x a la 1 se va con x a la 1. Entonces me queda x a la x logaritmo natural de x más x más 1. Y aquí tengo la derivada. Si se cumplen ese paso a paso, podemos derivar nosotros logarítmicamente. Ahí está entonces la derivada logarítmica. Siempre se cumple con ese paso a paso. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos esta función. Y es igual a 2x por 2 a la x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Y me dice a mí, vea, derivemos logarítmicamente. Entonces, primero, logaritmo natural a ambos lados. Segundo paso, apliquemos propiedades. A este lado, pues no hay nada que hacer, pero al otro lado tenemos un producto y una división. Hay que acordarse de las propiedades. Dice, la propiedad del logaritmo base b de un producto es como si lo escribieras, si lo puedes escribir en suma. Y si tengo una división, yo lo puedo escribir en resta. Ok. Entonces aquí tengo logaritmo natural de 2x por 2 a la x menos logaritmo natural de la raíz de x a la 2 más 1. Ya apliqué la primera propiedad, la de la división. Luego hagamos la otra. Esta que es producto es logaritmo natural de 2x más el logaritmo natural de 2 a la x menos el logaritmo natural de la raíz de x a la 2 más 1. Y ya que dice, derivo. Entonces la ventaja de derivar, aquí pues ya sabemos que esto es así. La ventaja de estas derivadas es que ya son más sencillas, porque esto es 1 sobre 2x por la interna, 2, más 1 sobre 2 a la x por la interna. Bueno,
Aquí antes de hacer esto, perdón, podemos aplicar otra propiedad, rapidita. Dos propiedades aquí, rapiditas. Una, esto que está acá puede bajar. Y esta raíz, recuerden que la raíz de x es pues que como x a la 1/2. Entonces ese 1/2 también puede salir. Entonces me queda esto así. Yo ahorita derivamos. Hagamos eso primero. Entonces me queda logaritmo natural de y es logaritmo natural de 2x más x logaritmo natural de 2 menos 1/2 logaritmo natural de x a la 2 más 1. Ahora sí, derivemos 1 sobre y de x. Aquí entonces 1 sobre 2x por 2 más producto. Aquí está el producto, vea. Producto. Dice, entonces, ¿cómo es que dice la propiedad entonces? Entonces vamos a acordarnos. Ah, que no me acuerdo. Pues entonces buscan la tablita, buscan dónde están las propiedades, ¿cierto? Aquí están las propiedades escritas. Antes del producto. El producto dice, vea, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? Entonces, aquí. Entonces acá. La derivada del primero. La derivada del primero. 1 por el segundo. Logaritmo natural de 2. Más la derivada del segundo. La derivada del segundo es una constante, o sea, 0. Ya, ahí está. Y aquí, menos 1/2. Derivada, entonces aquí es 1 sobre x a la 2 más 1 por 2x. Ahí están las derivadas. Te simplificamos un poquito. Que sea esto más bonito. Entonces me queda 1 sobre y de x. Miren que aquí ya el problema, ya hasta aquí hice cálculo. Hasta acá hice cálculo. De ahí para abajo, pura álgebra por organizarlo más bonito, ¿cierto? Entonces es 1 sobre x más el logaritmo natural de 2 menos x sobre x al cuadrado más 1. Yo ya aquí puedo simplemente dejar ahí y decir, vea, de y de x. Entonces es despejar la y. Es despejar el de y de x. Ahí está. 1 sobre x. Incluso podemos organizarlo un poquito bonito. Puedo hacer esta suma de fracciones, esta y esta, como para que sea mejor. Entonces x a la 2 más 1 menos x al cuadrado sobre x por x a la 2 más 1. Ahí está. Más logaritmo natural de 2. Suma de fracciones, aquí está x ya con esta x, entonces me queda de y de x es igual a y que multiplica a 1 sobre x por x a la 2 más 1 más el logaritmo natural de 2. Ya lo puedo dejar ahí. Y reemplazo la y. ¿Qué era la y? La y inicialmente era 2x, 2 a la x a la 2 más 1. Entonces, de y de x es 2x por 2 a la x sobre la raíz de x a la 2 más 1 que multiplica a 1 sobre x por x a la 2 más 1 más logaritmo natural de 2. Y ahí ya tengo mi derivada. ¿Que lo puedo simplificar otro poquito? ¿Reescribirlo? Sí. Sí, puedo reescribir un poquito más. ¿Cierto? Yo puedo escribirlo más si quiero. Pero, digamos que para términos prácticos, yo también lo puedo dejar hasta ahí. Y el ejercicio también está bien resuelto hasta ahí. Feliz resto de día, chicas y chicos.